que de seguro van a estar también dando que hablar durante lo que queda entonces de esta semana, que está recién empezando. Centenares de seguidores del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Gobierno, también el edificio de la Corte Suprema, buscando un golpe de Estado contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El hecho ocurrió minutos después de que los manifestantes se tomaran la sede del Congreso Nacional. Queremos ahondar también en este tema. Ya hemos hecho alguna revisión informativa de las implicancias, de la preocupación que genera particularmente este hecho. Y para ahondar, ya estamos en línea con Eugenia Dos Santos, socióloga, subdirectora del programa de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de nuestra universidad. ¿Cómo está, profesora? Muy buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, Rodrigo, gracias a ti por la invitación, un gusto. Igualmente, y bueno, importante entrar en esta temática. Todos quedamos impactados el día de ayer cuando empezamos a recibir la información que llegaba desde Brasil con lo que ocurrió entonces con estos seguidores de Jair Bolsonaro. Y también llama bastante la atención el grado de rechazo que ha generado alrededor del mundo. Mencionábamos al principio del programa lo que dijo el presidente Gabriel Boric, lo que también surgió de otros mandatarios, como el caso del mandatario francés Emmanuel Macron, por ejemplo, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, que fue más allá y dijo que su país debía dejar de dar refugio al expresidente brasileño. Con todos estos elementos, Eugenia, ¿con qué perspectiva estás viendo lo que ocurrió el fin de semana y particularmente lo que puede ocurrir en los próximos días? Se ha ido aplacando el tema, han dejado obviamente las dependencias de los poderes del Estado, pero obviamente esto genera preocupación. Obviamente. Bueno, Rodrigo, yo creo que los 4 años de Bolsonaro en el poder en Brasil fueron años bastante lamentables en términos de diálogo y en términos también de incentivo a esas prácticas. Yo creo que acá, más allá de la vergüenza que puede haber hoy día en los brasileños en general, es una escena lamentable para la democracia y para el mundo civilizado que sabe que la democracia exige cumplir órdenes y cumplir institucionalidad. En ese sentido, creo que los responsables por esas escenas violentas, esas escenas, como se dice, bárbaras, es una fila, ¿no? En el caso, una cola de personas que son responsables, desde el gobernador del Distrito Federal, sí, Ibanez Rocha, que ya está alejado, sí, por una decisión de hoy día, la dimisión del secretario de Seguridad, el señor Anderson Torres, que ni siquiera estaba en Brasil, está en Estados Unidos, lo que demuestra, ellos son ex-bolsonaristas, ellos apoyaron el gobierno Bolsonaro y obviamente el gobierno Lula dio la confianza de que esas personas pudieran trabajar en función de defender el gobierno actual elegido por el pueblo. En este sentido, tengo 2 personas responsables y sí, yo creo que el fiscal general de Brasil, que se llama Augusto Arias, que funcionó en esos 4 años más allá de ser abogado, fiscal general, funcionó como abogado particular de Bolsonaro, de defensa a Bolsonaro. Y finalmente, el que más, por lo menos en mi visión, se vincula a esos atentados es Bolsonaro, que incentivó sus apoyadores fanáticos a realizar essas cenas muy parecidas a lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero del año pasado. Profesora, en cuanto al análisis que se hace dentro del Brasil, también en lo que tiene que ver con la opinión pública, es importante ver también las señales que se han entregado. Yo lo estuve comentando al principio del programa, lo quiero replicar nuevamente. Hubo una declaración de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo, donde particularmente se repudió este ataque sufrido por la democracia en Brasil y se solidarizó con el pueblo brasileño y las legítimas
legítimas autoridades. Una declaración firmada por más de 40 universidades, varias de ellas también del Brasil. Es interesante también saber, más allá de los repudios a nivel político, que ya lo mencionábamos al principio de esta entrevista, las señales que también entregan otro tipo de organizaciones, como el caso de casas de estudio a nivel latinoamericano. Obviamente, yo creo que todos nosotros que somos, ¿no? Y que podemos, nesse caso, sobrevivir en esta democracia que cada vez más está tan frágil en algunos países, es entender, ¿no? Que para vivir en democracia hay que respetar cuando se pierde, cuando se gana, y pareciera que la extrema derecha no sabe perder. Y en ese caso, el apoyo, no solamente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Universidad de Montevideo, como también otras instituciones, repudian drásticamente los actos cometidos allá en Brasil. Y es normal de aquellos que pensamos que es posible vivir en democracia, que es posible dialogar y es posible respetar, ¿no? Las leyes y la institucionalidad de los países. Creo que más la invasión a la sala de las sesiones del plenario en Brasil, todo lo que se ve en las redes, es una ofensa de muerte a la democracia. Y es el odio a la Constitución. Lo que pedían los bolsonaristas. Ellos piden intervención militar, ellos piden la vuelta de Bolsonaro y la prisión de Lula. Entonces son 3 puntos que son repudiables en un país que tiene institución democrática que funcionaron y obviamente legitimaron la elección de Lula el último 30 de octubre. Profesor, usted alude a esta ofensa de muerte a la democracia que en definitiva dio la posibilidad a Lula da Silva de ocupar nuevamente el gobierno en Brasil, en elecciones donde obtuvo sobre el 50%, 50,9%, pero hubo un 49,1% que votó por Jair Bolsonaro. Interesante saber cómo, desde esa perspectiva, esos votantes, ese 49%, eventualmente puede estar observando este tipo de acciones, porque sabemos que hay obviamente una gran cantidad de votantes de Bolsonaro que tienen tal vez un perfil democrático, de respetar las instituciones, pero ¿qué pasa también con algunos que consideran de alguna manera legítimo lo que pasó? Me da la impresión de que esto puede ser peligroso. Obviamente. Yo creo que solamente el hecho de apoyar una extrema derecha y votar por un presidente que no dialoga ya significa que tenemos que tener, como se dice acá en Chile, un pie detrás, ¿no? Por el hecho de que son personas que defienden la misoginia, que defienden la tortura y defienden básicamente la dictadura. Porque en el fondo el aislamiento de Brasil durante los últimos 4 años representa esta base de apoyo que tuvo el gobierno Bolsonaro, pero el gobierno, o sea, la mitad de Brasil que perdió las elecciones en 2018 y aceptó que Bolsonaro fue elegido por el pueblo, y jamás yo creo que la izquierda, la frente, ¿no?, que perdió las elecciones en 2018, imaginó hacer un acto como este. Entonces yo creo que la extrema derecha tiene determinadas prácticas que son financiadas, que son apoyadas, que están inspiradas en líderes como Trump o como Bolsonaro, y como yo dije en otras entrevistas, yo creo que el factor Bolsonaro, él sale del poder, y creo que ni siquiera esas personas piensan en el gobierno Lula, ellos piensan realmente en ofender y dar muerte a la democracia. En ese sentido, el diálogo que tiene que mantener Lula es con todo eso, estas personas bolsonaristas que están dispuestas a dialogar. Sí. El Partido Liberal, que es de Bolsonaro, que los gobernadores que fueron electos por Bolsonaro y que hoy día apoyaron a Lula en su intervención al Distrito Federal, en las palabras que dio Lula, pero esos son fascistas fanáticos que allá como en Estados Unidos intentan dañar la civilización, ¿no? Y no es un peligro solo para Brasil, es un peligro para Latinoamérica, es un peligro para el mundo.
En todo caso, profesora, usted lo mencionaba aquí, de alguna manera el presidente Lula da Silva tiene que ir buscando las formas de ir encauzando un diálogo, tomando en cuenta, como decíamos, los porcentajes también que hubo de votación y que eventualmente podría tener Jair Bolsonaro de apoyo. ¿Cuál es lo más complejo ahí? Particularmente lo que tiene que ver con el encauce del diálogo de parte del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sabemos que hay un ambiente además polarizado, que es difícil poder ir aunando criterios e ir llegando a un consenso. De verdad que está bien complicado el escenario en ese sentido. Sim, tão complicado está que Lula já havia pensado, e eu queria dizer que o Partido dos Trabalhadores é um partido muito forte em Brasil, pero não foi o Partido dos Trabalhadores que ganhou a eleição contra Bolsonaro, foi um Frente Democrático que está incluído vários partidos, inclusive centro-direita, por el hecho de que queriam sacar a Bolsonaro do poder. E nesse sentido, Lula já havia começado um trabalho em conversação com o Centrão, que é aqueles partidos bisagra, não? Que se diz em castelhano, que são os partidos que estão onde calienta o sol, e já começou essa conversação, já havia começado a conversação com os diferentes partidos. Lula hoje dia tem que ter um diálogo muito importante com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, para poder não somente aprovar suas propostas, mas também para manter um clima de equilíbrio, porque isso é a democracia, o equilíbrio, é escuchar-se. E, obviamente, aqui, com este extremo, é o extremo que nós vimos esse fim de semana. E é lo lamentável, não? Então, se nós quedamos basicamente, no caso dos brasileiros, creio que era de se esperar, não? Mas aqui eu creio que há um trabalho muito potente, político, de diálogo, que Lula tem que manter, e creio que Lula, com a experiência que tem, vai poder chegar a este consenso de dizer que está presente acá o destino de los brasileños. E quando tu vê os símbolos do país sendo atacados por essas pessoas não são patriotas. Patriotas não de pedra, não destruem os símbolos nacionais. Eugenia Dos Santos, socióloga, subdirectora del programa de bachillerato de nuestra universidad, ha estado con nosotros comentando entonces particularmente estos hechos que sucedieron el día de ayer en Brasilia y que por un lado nos generaron bastante desazón, pero además a poder ir generando entonces esta proyección de los escenarios y en particular la gran tarea que tiene Luis Ignacio Lula da Silva de poder, como decíamos, ir encauzando el diálogo e ir tratando de ir rompiendo ese nivel de crispación que hay en Brasil luego de las elecciones. Profesora, muchas gracias por el tiempo y estamos atentos en lo que pasa en Brasil. Gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo, chao, que esté muy bien. Chao. Son las 10:47. Estamos junto a ustedes en vivo acá en Sin Tacos ni Corbata. Va subiendo la temperatura en la capital. Estábamos hace un momento contándoles que estábamos ya hace rato superando los 20 grados. Vamos a actualizar la información que